La caída del régimen de Nicolás Maduro ha dejado al descubierto un entramado de traiciones y riquezas que supera cualquier ficción escrita hasta ahora. Los servicios de inteligencia occidentales, en una operación de precisión quirúrgica denominada Operación Aurora, lograron desmantelar el anillo de seguridad más denso del hemisferio occidental para extraer al dictador de su búnker en Fuerte Tiuna el pasado 3 de enero. Sin embargo, el verdadero terremoto informativo no es solo su captura, sino el hallazgo de la contabilidad paralela que revela un saqueo sistemático a la nación por un valor que las nuevas auditorías sitúan por encima de los 100.000 millones de dólares. Mientras el mundo observaba las imágenes de Maduro esposado y con el uniforme naranja en una prisión federal de Brooklyn, en Caracas, la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez, intentaba consolidar un mando que muchos consideran una convivencia forzada con los elementos más radicales del chavismo que aún controlan las armas. La pieza clave para llegar al corazón del Palacio de Miraflores fue un sofisticado reloj de alta gama, un dispositivo de $50.000 entregado a Maduro por un empresario venezolano captado en Estados Unidos. Este reloj, que el dictador lucía con orgullo en su muñeca izquierda, no era un simple accesorio de lujo, sino una estación de espionaje portátil que permitió a la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos mapear cada rincón de sus 5 búnkeres secretos, incluyendo los túneles que conectan Miraflores con el Banco Central de Venezuela. Fue a través de este rastreo que los operadores de élite identificaron el momento exacto en que Maduro estaba más vulnerable, neutralizando a su guardia de honor en menos de 7 minutos, mediante el uso de armamento sónico y granadas aturdidoras que dejaron a los defensores en un estado de desorientación total. La captura ha desatado una paranoia sin precedentes dentro de la cúpula del poder. Se confirma que Vladimir Padrino López y Diosdado Cabello viven ahora bajo un cerco de desconfianza absoluta, sabiendo que sobre sus cabezas pesan recompensas de 15 y 25 millones de dólares respectivamente. Fuentes internas revelan que Cabello, visiblemente golpeado emocionalmente y consternado por la facilidad con la que Estados Unidos penetró su territorio, se ha refugiado en áreas selváticas, amenazando con sabotear la industria petrolera si el nuevo gobierno de transición continúa entregando los activos nacionales a Washington. El pánico es tal que se han filtrado audios donde los altos mandos militares discuten quién será el próximo en ser entregado por los hermanos Rodríguez a cambio de inmunidad diplomática. El foco de la comunidad internacional ha girado bruscamente hacia el destino de las reservas de oro de la nación, un tesoro que Maduro juró proteger, pero que, según los nuevos hallazgos, ha sido drenado sistemáticamente hacia bóvedas privadas en el extranjero. Documentos clasificados recuperados de la oficina personal del dictador sugieren que no se trata solo de las barras almacenadas en el Banco Central de Venezuela, sino de un cargamento secreto de 500 toneladas de oro de máxima pureza que desapareció de los radares en 2022. Este oro, valorado en más de 30.000 millones de dólares, habría sido transportado en vuelos nocturnos de aerolíneas sancionadas hacia destinos como Turquía, los Emiratos Árabes Unidos e incluso depósitos subterráneos en el desierto de Irán. La magnitud del robo es tan vasta que los expertos aseguran que Maduro no solo pretendía financiar su permanencia en el poder, sino establecer un Estado soberano en la sombra para su familia y sus aliados más cercanos en caso de una caída inminente. La investigación ha revelado que el verdadero dueño de este oro no es el pueblo venezolano, ni siquiera el Estado, sino una red de empresas fachada controladas por testaferros que han movido el capital a través de bancos en paraísos fiscales. Se estima que Maduro acumuló una fortuna personal que supera los 150.000 millones de dólares, una cifra que lo posicionaría como uno de los hombres más ricos de la historia moderna
superando con creces las fortunas de los dictadores más infames del siglo XX. Al ser interrogado en su celda de máxima seguridad, se reporta que el exmandatario ha sufrido ataques de histeria colectiva, gritando que el oro le pertenece por derecho de conquista y golpeando las paredes reforzadas de su celda hasta quedar exhausto. Su estado mental es descrito por los guardias como altamente inestable, alternando entre delirios de grandeza donde todavía se cree presidente y momentos de pánico absoluto donde suplica por su vida, temiendo que sus propios aliados envíen sicarios para silenciarlo antes de que revele la ubicación exacta del tesoro. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el descubrimiento de estos documentos ha provocado una ola de indignación que amenaza con desbordar la capacidad de control de la nueva administración. La noticia de que mientras los ciudadanos morían por falta de medicinas y alimentos, el régimen escondía lingotes de oro en búnkeres extranjeros, ha roto el último hilo de lealtad que quedaba en los sectores populares. Los analistas geopolíticos sugieren que este oro es ahora la ficha de negociación más importante entre el gobierno de transición y las potencias extranjeras. Estados Unidos y la Unión Europea han congelado cuentas vinculadas a estas empresas fachada, pero la recuperación física del metal precioso es un desafío logístico y diplomático sin precedentes. La pregunta que todos se hacen es si este oro servirá para reconstruir la economía devastada o si se convertirá en el botín de guerra de una nueva casta política que ya empieza a mostrar los mismos vicios que sus predecesores. La magnitud del desfalco financiero no se limita únicamente al oro físico. Las investigaciones han revelado una red de blanqueo de capitales que operaba a través de la industria petrolera, desviando más de 200.000 millones de dólares en la última década. Documentos de inteligencia financiera sugieren que Maduro, en complicidad con Alex Saab y otros operadores internacionales, creó una economía paralela donde el petróleo venezolano se intercambiaba por criptomonedas y efectivo en alta mar, evitando cualquier rastro en los sistemas bancarios tradicionales. Se ha descubierto que el dictador poseía una flota secreta de buques cisterna fantasma pintados con nombres falsos y banderas de conveniencia que transportaban el crudo hacia refinerías clandestinas en Asia. El valor de este petróleo robado se estima en 800 millones de dólares mensuales, dinero que nunca llegó a las arcas públicas y que fue utilizado para comprar la lealtad de los altos mandos militares mediante bonos de fidelidad pagados directamente en lingotes de oro de 10 kilogramos. En el interior de la prisión de máxima seguridad, la conducta de Maduro ha escalado hacia una violencia irracional que ha obligado a los guardias a utilizar sedantes potentes. Informes filtrados indican que el exdictador ha destrozado el mobiliario de su celda, lanzando gritos incoherentes sobre conspiraciones galácticas y traiciones de sus aliados más cercanos. Fuentes cercanas al centro de detención aseguran que Maduro ha intentado autolesionarse mientras clama que él es la encarnación de la voluntad del pueblo y que el mundo entero sufrirá las consecuencias de su captura. Su obsesión se centra ahora en el oro escondido. En sus delirios afirma que ha activado un protocolo de autodestrucción de los depósitos secretos, asegurando que si él no puede disfrutar de esa riqueza, nadie en el planeta lo hará. Este comportamiento ha llevado a los psiquiatras forenses a calificarlo como un narcisista con rasgos psicopáticos agudos, cuya desconexión con la realidad es ahora total y absoluta. Mientras tanto, la geopolítica regional se tambalea ante la posibilidad de que este capital oculto sea utilizado para financiar grupos insurgentes que desestabilicen a todo el continente. Se sospecha que una parte significativa de los fondos, aproximadamente 50.000 millones de dólares, está bajo el control de células radicales del ELN y disidencias de las FARC en la frontera con Colombia
Estos grupos habrían recibido instrucciones directas de Diosdado Cabello para iniciar una ofensiva de tierra quemada si el proceso de extradición de los activos no se detiene. La inteligencia estadounidense ha detectado movimientos de capitales masivos en carteras digitales vinculadas a estas organizaciones terroristas, lo que sugiere que el botín de Maduro no solo fue para enriquecimiento personal, sino que constituye el arsenal financiero de una guerra regional sin precedentes. La tensión en la frontera es máxima, con divisiones blindadas movilizándose mientras el mundo espera descubrir quién tiene realmente la llave maestra de la fortuna más grande jamás saqueada a una nación latinoamericana. La investigación ha dado un giro aún más oscuro al descubrirse que Nicolás Maduro no era el beneficiario final de toda esta riqueza, sino que actuaba como el principal custodio de un consorcio criminal transcontinental. Documentos de inteligencia recuperados de cajas fuertes empotradas en los sótanos de la residencia presidencial revelan la existencia del llamado Grupo de los 13, una camarilla de multimillonarios y figuras de la sombra que utilizaban a Venezuela como su lavandería personal de oro y diamantes. Se estima que este consorcio ha movido una cantidad de recursos tan estratosférica que podría haber pagado la deuda externa de toda América Latina 3 veces. Estamos hablando de una cifra que se aproxima a los 500,000 millones de dólares en activos líquidos y lingotes de oro marcados con sellos de países que oficialmente no tienen relaciones comerciales con Venezuela. Este oro, oculto en bóvedas acorazadas bajo montañas rusas y desiertos de Oriente Medio, representa el robo más grande de la historia de la humanidad, superando incluso los saqueos de las guerras mundiales. Mientras el pueblo venezolano sobrevivía con salarios que no alcanzaban para un cartón de huevos, Maduro y su círculo íntimo disfrutaban de una realidad paralela, de un lujo obsceno que raya en la locura. Se han encontrado pruebas de que el dictador mandó a construir una réplica exacta del Palacio de Versalles en una isla privada del Caribe, financiada íntegramente con el oro de las reservas nacionales. En esta mansión, los grifos eran de oro sólido de 24 quilates y las paredes estaban incrustadas con diamantes de sangre extraídos ilegalmente del arco minero del Orinoco. La magnitud de la hipocresía es tal que se hallaron registros de banquetes donde se servían cortes de carne bañados en oro comestible con un costo por plato de $50,000, mientras la tasa de desnutrición infantil en Venezuela alcanzaba niveles críticos. Esta vida de excesos no era solo un gusto personal, sino una forma de demostrar poder ante sus socios internacionales, a quienes agasajaba con orgías de gasto desenfrenado, pagadas con el hambre de 30 millones de personas. La reacción de las agencias globales ante estos hallazgos ha sido de un estupor total. El Tesoro de los Estados Unidos y la Interpol han lanzado la mayor cacería de activos de la historia, denominada Operación Escudo Dorado, para intentar rastrear y congelar estos fondos antes de que sean movidos a carteras de criptomonedas imposibles de rastrear. Los analistas económicos advierten que si este capital llegara a ser liberado de golpe en los mercados internacionales, podría provocar una desestabilización del precio del oro a nivel mundial. La presión sobre los países que albergan estos depósitos secretos es insoportable. Se les ha dado un ultimátum de 72 horas para abrir sus bóvedas o enfrentar sanciones que borrarían sus economías del mapa. Maduro, desde su confinamiento, parece disfrutar del caos que ha generado, riendo a carcajadas cuando se le mencionan las cifras del saqueo y asegurando que el mundo entero se arrodillará ante él para recuperar una sola onza de lo que ha escondido. Su arrogancia, incluso detrás de los barrotes, confirma que el verdadero dueño del oro no es alguien que quiera usarlo para el bien, sino alguien que lo usa como un arma de destrucción masiva contra el sistema financiero global. La arquitectura del fraude se extiende hacia el ciberespacio, donde se ha descubierto que Maduro y su tren ministerial
desviaron más de 800.000 millones de dólares a través de una red de minería de criptomonedas estatal que operaba en las sombras, utilizando la energía eléctrica subsidiada que le faltaba a los hogares venezolanos. El régimen instaló gigantescas granjas de servidores en túneles militares secretos bajo la cordillera de la costa. Estas operaciones generaban miles de millones de dólares en activos digitales que eran transferidos directamente a billeteras frías guardadas en cajas de seguridad de titanio en búnkeres de alta seguridad en Rusia y Bielorrusia. Se estima que esta fortuna digital es tan inmensa que podría financiar ejércitos mercenarios privados durante décadas, convirtiendo a Maduro en un espectro financiero capaz de desestabilizar gobiernos desde su celda. El nivel de sofisticación de este robo tecnológico no tiene precedentes, utilizando algoritmos de encriptación diseñados por desertores de agencias de inteligencia asiáticas para borrar cualquier rastro del origen de los fondos. Dentro de la prisión, la degradación mental de Maduro ha alcanzado un punto crítico que ha alarmado a las autoridades federales. Se reporta que el exmandatario ha comenzado a escribir manifiestos en las paredes de su celda utilizando sus propios fluidos, proclamando que es el dueño absoluto de la energía vital de Venezuela y que el oro escondido es el combustible de una revolución que consumirá el planeta. En sus momentos de mayor lucidez, exige que se le traigan banquetes de lujo y botellas de vino de $10,000, amenazando con revelar secretos que harían caer a varios gobiernos europeos si no se cumplen sus caprichos. Los informes médicos indican que ha perdido más de 15 kilogramos de peso debido a huelgas de hambre intermitentes que rompe con ataques de glotonería frenética, seguidos de episodios donde intenta agredir a los guardias con una fuerza sobrenatural para un hombre de su edad. Su comportamiento es el de un animal acorralado que sabe que su imperio de papel se ha desintegrado, pero que aún se aferra a la idea de que su oro lo salvará de la cadena perpetua. En el tablero internacional, la revelación de que el oro de Maduro está vinculado a la financiación de redes de tráfico de armas pesadas ha puesto a las potencias en estado de alerta máxima. Se han interceptado comunicaciones que sugieren que parte del tesoro, aproximadamente 700,000 lingotes de oro, fue entregado a intermediarios en los Balcanes a cambio de sistemas de misiles de largo alcance y drones de ataque para las milicias colectivas que aún operan en Caracas. Esta revelación transforma un caso de corrupción masiva en una amenaza directa a la seguridad global. Estados Unidos ha desplegado grupos de combate navales cerca de las rutas de tránsito sospechosas, mientras que los equipos forenses financieros intentan desesperadamente hackear las bóvedas digitales antes de que el código de autodestrucción mencionado por Maduro en sus delirios sea activado. La carrera contra el tiempo es angustiante, pues se teme que si estos activos no son recuperados pronto, serán absorbidos por el mercado negro internacional, financiando una nueva era de terrorismo global impulsada por el legado sangriento del chavismo.